DASAM, Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com. Para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, hermanos. Aquí les saluda Priscilla Locke de Soldier of Truth Publishing. Gracias a la confianza y a la invitación de Richwell a colaborar aquí con mis humildes experiencias para poderles guiar a todos los católicos que tengan ciertas inquietudes o que hayan tenido tal vez contacto con algunas de las creencias del New Age. El día de hoy vamos a tratar sobre el espiritismo, la comunicación con los muertos, este tipo de juegos que parecen inofensivos, que de pronto en una fiesta que están todos reunidos, alguien saca esto, como que si fuera un juego de mesa más. No es un juego de mesa más. Gracias, Claudia Puente, por tu presencia. Les agradezco muchísimo. Gracias, Susana. Les agradezco muchísimo por su presencia, por su atención, por sus likes, porque sus likes ayudan a que este mensaje pueda llegar más lejos. Así que si no han dado like todavía, dejen su like. Y ya saben, también les invito cordialmente, visiten mi canal, pueden suscribirse. Estoy subiendo videos todos los días sobre apologética católica, refuto memes ateos, de todo un poco. Tengo varias contribuciones para nuestra fe católica, pues mi intención es defender la fe católica, ya que vengo de la oscuridad del New Age y sé lo mal que se pasa ahí y entiendo
la plenitud de la verdad a la que he llegado y es lo que pudieran alcanzar. Gracias, Claudia. Así que vamos a comenzar con esta clase sobre el espiritismo, la nigromancia, como también se la conoce. Vamos a ver cómo surge esto. Pues esto es una práctica. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él hable por mi boca, para que sean sus palabras, para que no se me olvide nada importante que yo les tenga que decir a ustedes. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, úsame como un instrumento de la verdad para poder guiar a toda la Iglesia Católica hacia la verdad. Amén. Sí, si no lo pongo en una slide se me olvida. Así que es importante que nosotros tengamos la guía del Espíritu Santo y no desviarnos por otras cosas que nos parecen atractivas, parecen interesantes. Vamos a ver esto del espiritismo que nos lo ha presentado Hollywood en especial como algo inofensivo, como algo que incluso se puede justificar, que puede ser algo de una manera como comunicarnos con alguien que ha partido tal vez de una forma muy abrupta y con quien quedaron cosas pendientes y nosotros queremos comunicarnos con él, hablar, pedirles perdón o preguntarles algo. Esta película, por ejemplo, que fue muy famosa, creo que en los años 90, fue algo que contaminó muchísimo mi mente, pues me hacía ver como al espiritismo algo inofensivo, algo que incluso podría tener una justificación. Así, en esta película lo ponen como un fantasmita amigable al protagonista y a la chica la ponen como alguien que va a utilizar esto para un bien mayor. Entonces el fin justifica los medios, acude a una bruja y ya bueno, es toda una falsedad. Hollywood, no le crean. Todo lo que sale de Hollywood, la mayoría de las cosas son falsas y ha hecho mucho daño. Pues no todas las películas muestran como una película de terror a los espíritus. Vemos en esta que lo muestran como algo que es posible hacer, que uno realmente se puede comunicar con una persona amada y que es esa persona la que te va a contestar y te va a dar claves y señales reales que puedan funcionar en tu vida en este mundo en el cual tú todavía sigues. Vamos a ver, en realidad, que el espiritismo es una práctica bastante antigua que surgió en el antiguo Egipto. Ellos utilizaban el llamado libro de los muertos, que tenían toda una serie de rituales e instrucciones para los ritos funerarios, para la condición del alma, de cómo el alma va a tener una vida activa más allá y que va a necesitar de cosas. Por eso las momias son enterradas a veces hasta con sus esposas, con sus mascotas, con utensilios, con cosas como que va a tener una vida. Se cree que hay una comunicación con ellos. Esto es en el antiguo Egipto. Y en la antigua Grecia también, la Grecia pagana utilizaba mucho la comunicación con los muertos y ellos buscaban su protección. Saludos, Yesenia. En las culturas indígenas indoamericanas se hacen ceremonias para comunicarse con el otro plano. Y de eso vamos a hablar en profundidad en la clase que viene, donde vamos a hablar sobre estas ceremonias de ayahuasca, que son unas bebidas que son específicamente para disolver las fronteras entre este mundo físico y el mundo espiritual. Es algo que Dios lo prohíbe expresamente. Pero como estas culturas indoamericanas, digamos, las nativas de América que no conocían a Jesús, ellos lo hacían de una manera milenaria. Pero cuando vino la evangelización se trató de erradicar esto. Últimamente veo un gran resurgimiento de este tipo de cosas. Pero de eso vamos a hablar a profundidad la semana que viene, la clase que viene.
Las culturas celtas y druidas, que son culturas de Europa, ellos también hacían mucho estas comunicaciones con los muertos por medio de danzas en los bosques. Tenían la creencia de que en los bosques, en ciertas áreas de los bosques, habían específicamente como cierto poder, y ellos acudían allí para hacer serie de danzas y cosas. No hay mucha información porque los celtas no tienen una tradición escrita, ellos todo lo transmitían oralmente, pero hasta la actualidad también se ha ido, digamos, resurgiendo todas estas cosas en el New Age. Si escuchamos en esta pseudo religión llamada Wicca, que no es otra cosa más que neopaganismo, que se basa en estas creencias muy antiguas de regiones de bárbaros que no eran paganos, no eran cristianos, y que el cristianismo vino justamente a civilizarlos y a explicarles lo que estaba mal de sus prácticas. Pero en esta creencia de New Age de que lo antiguo tiene mucho valor solo por ser antiguo, y ellos incluso a esto le llaman la religión antigua, porque según ellos el paganismo es antes del cristianismo. De cierto modo tienen razón, pero el cristianismo es, digamos, la forma más sofisticada de nosotros adorar a Dios, porque tenemos la verdad revelada en Jesucristo. Ellos no lo tienen, incluso lo rechazan. Así que, ¿por qué yo me voy a ir a una religión porque sea más antigua cuando está rechazando al Salvador, del cual se venían hablando en las Escrituras por miles de años? Es absurdo. Pero bien, las culturas orientales también tienen este tipo de prácticas de comunicación con los muertos. Los chinos, como veíamos en nuestra clase del Feng Shui, que si no la han visto la pueden buscar, está en el canal aquí de Richbell, cuando hablamos del Feng Shui, donde hablamos de que es una práctica para rendirle una especie de homenaje a los ancestros, pues se cree que los ancestros, es decir, las personas que ya nos dejaron de este mundo, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, tienen todavía influencia en este mundo y en nuestras actividades actuales, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro comercio, con nuestras cosas que hacemos en la vida. Las cosas ordinarias las consultan a los muertos. Al igual, ellos tenían festivales, que aquí lo tengo anotado, Qingming, o el de los espíritus errantes, ya con ese nombre, Shong Yuan. Son festividades dirigidas a esta comunicación con los muertos. Y en Japón también tienen una ceremonia similar que se llama Bon Odori, donde se hace esta comunicación con los muertos. En el siglo XIX hubo un resurgir del espiritismo, que fue algo que, digamos, luego más adelante vamos a ver la reacción de la iglesia, pero fue un boom del espiritismo en el siglo XIX. El este los representa. Sí, la verdad es que no tengo mucha idea de esa parte, pues yo cuando hacía Feng Shui yo me dedicaba solamente a la parte de los vivos, no me dediqué mucho a los muertos, gracias a Dios. Exactamente, sí, porque como es más antiguo, entonces sí, es mejor. Exactamente, no tiene sentido alguno. Hola Marroca, gracias por venir. Bendiciones. Vamos a ver cuál es el objetivo del espiritismo, qué es la meta que ellos creen que van a conseguir con estas prácticas. La idea de búsqueda de consejo y guía para la vida diaria, para la vida cotidiana. Se supone que lo que ellos creen es que los muertos, al ya no estar reservados o limitados a nuestro cuerpo físico que nosotros tenemos biológico, orgánico, ya ellos pueden verlo todo, pueden saberlo todo. O sea, creen que los muertos llegan a ser omniscientes. No tiene sentido, pero eso es lo que se cree. Y que de esta manera ellos pueden saber cosas, ya que no están sujetos al espacio-tiempo. Creen que de una manera u otra se convierten en Dios y pueden saber cosas y nos pueden aconsejar. Otra cosa es para obtener consuelo.
Esto se refiere a lo de la película que les puse al principio, ¿no? Alguien que amamos mucho parte y nos sentimos muy tristes, lo extrañamos, entonces acudimos a estas prácticas para querernos comunicar, para pedirles perdón, para contarles nuestras cosas. No, no tiene sentido que lo hagamos, pero es las razones por las cuales personas lo hacen. Y también para resolver asuntos pendientes. Incluso en mi investigación encontré que se han usado espiritistas incluso en la policía para descubrir crímenes, para preguntarle al muerto quién te mató. No tiene sentido, pero para que vean cómo el demonio trata de buscar el mínimo resquicio para introducirse y hacernos. Gracias, Marcos. Gracias por venir. Entonces, vemos exacto. Madame Blavatsky. Sí, todas estas prácticas, la nueva era las utiliza. Está bien, Marcos. Gracias igual por venir. Le agradezco muchísimo que difundan este video, pues es importante conocer esto. Nosotros somos católicos y estamos hablando a católicos. Estamos advirtiendo de las cosas que se ponen de moda y resurgen, son cíclicas, resurgen. Y digamos, el entretenimiento Hollywood los está poniendo de moda nuevamente. Cada vez y cuando salen nuevas películas de actividad paranormal, de tabla de la Ouija y de todo eso. Entonces, esto contamina a los jóvenes. Vamos a ver, las bases de esta creencia son obviamente su cosmovisión religiosa. Según ellos, los muertos pueden tener una información que nos puede servir a nosotros, de manera de que nosotros los podemos contactar. La honra a los ancestros, que nosotros, que es distorsionada la manera que ellos lo hacen, porque nosotros como católicos honramos a los santos. Ni siquiera sé dónde estoy. Sí. Perdón. Los ancestros, o digamos, sí, gracias, Claudia. Te agradezco muchísimo. Me puedes dejar un mensaje privado por Instagram o por Twitter. Nosotros los católicos hacemos honra a los santos, que son personas que ya han partido de este mundo, pero es muy distinto como hacemos nosotros, como la iglesia nos enseña, a cómo lo hacen ellos. Porque una cosa es que yo le pida a Santa Mónica, por ejemplo, que ruegue por mí, que ruegue por mi hija, a que yo le pida que me cuente qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado. O sea, tratarme de escapar del estado en el que yo estoy en el tiempo. Las experiencias personales también hacen que las personas se basen en creer en esto. Pues muchas personas han tenido anécdotas, les ha sucedido algo, alguna vez han acudido a alguna sesión o algún juego incluso y les ha sucedido algo, y como es algo que ha pasado, esto les refuerza su creencia, es decir, es algo que acierta. Yo estuve en una práctica y me acertó, me dijo lo que era, que ni sé qué. Entonces se basan más, creen que esto tiene un fundamento solamente basado en una evidencia anecdótica. Y también obviamente se basa en la tradición espiritista de las culturas que les mencioné anteriormente. La nigromancia es el nombre, digamos, técnico que se utiliza para la comunicación de los muertos. Viene del latín nigromantia, que a su vez se deriva del griego necromanteia, que significa adivinación de los muertos. Y esto nos da una clave para las personas que han venido clase a clase. Ya hemos hablado de otras formas de adivinación. Así que cualquier forma de adivinación es totalmente prohibida por la iglesia. No nos podemos acercar. Y no es porque nos prohíbe, porque no quiere que nosotros podamos tener esa información. Es porque es malo para nosotros. Y ya lo vamos a ver. La mediumnidad es ese llamado don, lo pongo entre muchas comillas, porque ellos creen que tienen el don de comunicarse o de canalizar mensajes de otros planos de existencia. Es muy distinto a la profecía. Esto es algo que no viene de Dios.
Así que no le podemos llamar un don a algo que no viene de Dios. Se supone que las diferentes maneras de tener esta mediumnidad o de manifestarla es por medias espiritistas, ya sea comunicación con los muertos, como la típica figura que hemos visto de las personas formando un círculo y tomándose las manos, invocando. La otra es una forma más psíquica en la cual la persona empieza a hablar o según ella recibe mensajes. Y la otra es, pero en una forma consciente. La forma psíquica es más consciente y en eso se diferencia la forma de trance, que es cuando la persona cae en un trance, que a decir verdad no podemos saber si es puro teatro o si es cierto, pero en el cual la persona supuestamente pierde la conciencia y su, su voz es utilizada por estas entidades para hablar. Veamos las formas de comunicación con el más allá. ¿Cuáles son? Las más típicas y que las hemos visto por películas son golpes en la mesa en respuesta a preguntas. Es decir, las personas se reúnen, toman sus manos, alguien, la medium, que es la persona que preside la sesión, empieza a hacer preguntas. Según ella siente cuando ya los espíritus están presentes y empieza a hacer preguntas y suenan ruidos que no son explicados. Cabe recalcar, como lo que decía anteriormente, puede ser esto mucho teatro. Y esto se hizo un gran boom en el siglo XIX. Hubo muchas estafas comprobadas de, de que eran falsas las manifestaciones. Pero no siempre es así. Otra forma es la escritura automática, en la cual la persona en un estado de trance empieza a escribir. Es decir, es lo mismo que la canalización, empieza a escribir. Y se han escrito libros enteros de esta manera, la cual no viene de Dios. Nunca creamos esto. Esto no es la inspiración como fueron escritas las escrituras, que sabemos que son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Esto no es de Dios. Recordemos que el demonio es un imitador. Entonces siempre va a imitar para luego suavizar lo que está diciendo y decir, no, pero si mira, la Biblia también fue inspirada por Dios y fue escrita por las personas, no escribían lo que ellos decían, sino lo que Dios les venía dictando. Cuando aún era agnóstica, fui con una medium, quería saber quién había asesinado a mi hermano. Me dijo unas cosas que sí y otras que no. Definitivamente me estafaron. Y la señora dice que es famosa aquí. Es verdad. Es que el demonio, como dijeron en una clase pasada, lanza varias cosas, ¿no? Lanza varios dardos para ver en cuál le acierta, ¿ya? Cuando nosotros somos más conscientes, nos damos cuenta de eso, pero cuando ya estamos totalmente embuidos en este mundo de New Age, ignoramos las cosas que no son verdad. Pensamos, eso es algo que se ha de cumplir o eso tal vez era un secreto que él tenía que no me lo dijo, pero en realidad no, si no tiene sentido, no tiene sentido. Pero es una forma de nosotros autoengañarnos para no sentirnos engañados, porque a nadie le gusta sentir que fue estafado, porque uno se siente como que, uy, fui tonta. Y no, la verdad es que está bien reconocer fue un error y no lo voy a volver a hacer. Obviamente, luego vamos a ver cómo es que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer al respecto. Luego, bueno, esto de hablar en trance ya lo dije. La clarividencia es esta forma de ver cosas que no tiene manera de saberlas, la medium puede ver cómo estaba vestido una persona, un espíritu cuando falleció, o puede describir cosas, ya sea en el evento de la muerte o en el mundo espiritual, en donde ya estamos cayendo en el campo del teatro, como yo le llamo, porque ¿quién de nosotros ha estado en ese campo espiritual para poder decir, sí, el cielo es de tal manera, de tal otra? Se pueden hacer ciertas analogías poéticas y todo, pero realmente nosotros no lo sabemos. Y cualquier descripción que tengamos de esto es falsa. Luego vemos, obviamente, la comunicación directa con los muertos. Creo que esas serían las formas en que se comunican las personas con los muertos para tener estas información que de otra forma no la podrían tener, porque ya las personas cuando mueren se llevan a la tumba
cualquier cosa que no la dijeron, sus secretos o cosas así, como en el caso del ejemplo que nos decía la hermana, cuando es alguien que lamentablemente sufrió un accidente o fue asesinado y queremos saber que nos cuente quién te mató, y esto nosotros no lo podemos saber, así no es como funciona. El tablero de la Ouija es una de las formas más conocidas que se ha promovido bastante así mismo en películas. Incluso aquí en Target lo podemos encontrar en la sección de juguetes infantil. Es de terror. Esto lo venden como que si fuera un juguete. Fue originado, gracias Anónima, saludos. Fue originado en el siglo XIX por Elijah Bond, Charles Kennard y William H.A. Maupin, quienes fueron las personas que estuvieron involucradas tanto en la invención, en el desarrollo de este formato, como en la patente. Ellos lo patentaron, porque la idea de ellos realmente, ellos no eran espiritistas, no eran ocultistas, ellos eran comerciantes y ellos querían aprovechar el auge del espiritismo con el afán de comercializar esta tabla y decir, es con esto que se puede uno comunicar. Y tiene una especie de triángulo, que es una base, en donde por los movimientos subconscientes de los participantes, esto supuestamente se mueve solo. Ahora, pueden ser por los movimientos subconscientes, pero esto no significa que el demonio no pueda utilizar esto para realmente manifestarse. Vemos cómo se ha querido suavizar cada vez más esto de la tabla de la Ouija. Como vemos, lo hacen ya ahora con colores más bonitos, más así pasteles, brillantes, para que no sea tan así oscuro. Esto es para engañar. Este es el peor ejemplo que tengo, que es una Ouija, pero le llaman Holy Spirit Board. Es una blasfemia. Y dice allí, comunícate directamente con Jesucristo. Estas porquerías se pueden conseguir en cualquier lugar, pero una Biblia de calidad es dificilísimo de encontrar. Es verdad. Estas porquerías se encuentran en Amazon, las encuentras en Target, las encuentras en Walmart. Es el demonio. Recordemos que el demonio es muy materialista y le gusta comercializar sus porquerías. En esta cosa que está aquí, dice, obtén las respuestas que necesitas. Vean la descripción. El Espíritu Santo, la tabla del Espíritu Santo puede contestar todas las preguntas más importantes de tu vida directamente de él, lo cual es falso porque el Espíritu Santo nunca nos dijo, voy a utilizar una tabla para que ustedes se comuniquen. Así no es, eso no dice en ninguna parte. Dice, bueno, ahí está el tamaño dice, es grande, 12 por 18 pulgadas, tablero con hermoso arte que muestra la crucifixión y los ángeles del cielo. Esto es básicamente un engañabobos, porque cualquier católico que caiga en esto, sinceramente, lo siento si soy muy ruda en decirlo, pero es que no hay más otra palabra que decirle. En lugar de utilizar el círculo, ellos utilizan una especie de cruz, el triángulo que diga, usan una especie de cruz, ya con eso supuestamente ya no es demonio porque es una cruz. Dice, vean esta audacia, perfecto para iglesias, grupos de oración o para simplemente reunirse con amigos. Me indigna tanto. A diferencia de otras tablas espirituales, esta es la única que nunca contactará con fantasmas malvados o con demonios. Así que tú puedes preguntar tus preguntas y estar seguro de que no vas a obtener a un demonio. ¿Qué les dije antes? El demonio se disfraza de ángel de luz. Pero lamentablemente vemos en los reviews que
ya hay católicos que cayeron. He traído los reviews de gente católica que dice aquí, directamente, línea directa con Jesús, dice aquí. Conseguí esta tabla como un último recurso, dado que estaba en gran necesidad de hablarle a Jesús y necesitaba, y parecía que él estaba evitando mis oraciones. Después de hacerlo, después de 1 minuto y 16 segundos, hice contacto. Fue por un solo momento, pero yo sentí que nos estábamos conectando tan bien y le pregunté a él cómo, bueno, ya no quiero continuar. Además, tampoco veo. Vemos esto. Sí, la oración, el Santo Rosario y las coronillas son más que suficientes para comunicarse con Dios. No estas cosas del diablo. Vemos en el otro comentario. He sido un creyente toda mi vida y rezo constantemente. La fe es la sustancia de todas las cosas que me han ayudado con la evidencia de las cosas que no se ven. He aprendido a no esperar las preguntas de Dios. Así que, si no has aprendido, entonces, ¿por qué lo haces? Pero bueno, de ahí ya se va con toda estas justificaciones absurdas en decir que, bueno, igual me quise comunicar con Jesús y obviamente no fue Jesús el que respondió. Ay, bueno, aquí les traigo mi testimonio, lo que pasó conmigo cuando yo hice estas prácticas en mi adolescencia, en donde no utilicé el tablero Ouija. No es necesario que gasten 30, $40 que cuesta esa tabla. Lo hacen en un papel. No estoy diciendo que lo hagan. Solo estoy diciendo que no es necesario. Es decir, esto es mucho más peligroso de lo que vemos. ¿Ya? Porque hubo unas personas que quisieron sacar dinero con esto, que patentaron y estuvieron haciendo dinero con esto. Eso no significa que no se pueda hacer simplemente tomándose de las manos o como lo hacíamos nosotras en un simple papel, escribiendo, dibujando las letras así de esa manera. Según nosotras, tomábamos precauciones haciendo el rezo del Padre Nuestro, utilizando un vaso con agua y velas. Supuestamente el vaso con agua representaba el Espíritu Santo y las velas representaban a Jesús, que era la luz, y el Padre Nuestro estábamos pidiendo protección. A pesar de no darnos cuenta que en el Padre Nuestro estamos diciéndose, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Y ahí no estábamos haciendo su voluntad. Exactamente. Ese juego de Charlie no utiliza una tabla, utiliza simples plumas, bolígrafos, esferos, como le llamen en sus países. No tiene necesidad de algo físico realmente para contactarse. Nosotros hicimos contacto con una niña de 5 años. Ella se describía como una niña, hizo su descripción física que era muy detallada y nos explicó cómo murió y todo eso. Y nosotros lo hacíamos con esa curiosidad. Nos empezamos con mis amigas a obsesionar tanto con esto que no esperábamos estar solas para hacerlo. Y obviamente empezaron las manifestaciones físicas. Para crear una buena fogata. Sí, no utilicen eso nunca. Las manifestaciones físicas, en mi caso, bueno, mi amiga me reportó muchos ruidos, luces que se prendían, apagaban. Era mucho más terrorífico en la casa de ella, a pesar de que en mi casa también lo hacíamos bastante. Pero en la casa de ella se manifestaron estas luces que se prendían y se apagaban sin explicación alguna. Y en alguna ocasión que nosotros lo hicimos en el colegio, lo hicimos en el pupitre de una compañera que no estaba en ese momento. Ella había faltado a clases y de allí faltó por mucho tiempo, por semanas. Cuando ella volvió, nos reportó que había estado enferma. Es decir, que el hecho de que nosotros hayamos hecho este juego en el pupitre de ella le afectó a ella en su salud. Ella tuvo una enfermedad que no sabía qué era. Esto es algo, obviamente no puede ser algo bueno, ¿no? Y no tenía sentido. Y no fue coincidencia de que justo cuando nosotros habíamos hecho esto, a esta compañera le sucediera esta
esta situación. Y lo que sí puedo reportarlo que me sucedió fueron unas apariciones de este espíritu que se había descrito muy detalladamente. Fue una promoción para una película. Igual, es que ya les digo, las películas no son nada que nosotros deberíamos hacer. No he visto esa película, a pesar de que yo era fan de las películas de terror, pero he dejado todo eso. Hubo apariciones en las cuales este ente se manifestó físicamente en la casa de una amiga que no estaba involucrada en eso. Y ella la confundió con una vecinita que tenía esas mismas descripciones, niña de 5 años y toda la descripción física que había hecho, ¿no? Que es bastante extraordinaria porque esta niña era rubia y el espíritu decía que era rubia, no ojos azules. Y eso es bien extraño encontrar en Ecuador. Yo soy de Ecuador. Pero esta niña, nuestra vecinita, era rubia. Entonces era una niña así, muy, muy única. Sí, Mattel del demonio. Del demonio. Ahora con esa película Barbie también que tiene ideología transgénero. No puede ser. Tanto que me gustaban las Barbies. Bueno, para no alargarles, esta vecina vio el, la aparición de esta niña, pero ella confundió, ella no sabía nada de que nosotros habíamos estado haciendo la ouija, no sabía que de la descripción, no sabía nada. Ella la confundió con nuestra vecinita chiquita, niña chiquita de 5 años, rubiecita, muy única en su clase, porque nosotros en Ecuador todos tenemos el pelo negrito, ¿no? Y ella era muy especial. Bueno, pues aparece esta niña, ella sale a verla y estaba con una bata blanca así larga y eran como las 5 de la tarde. ¿Qué haces en pijama? Fue y se esfumó. Ella, como estaba ocupada, no entendió muy bien qué fue lo que pasó. Salió a buscarla porque le iba a decir a su mamá, mire, su hija está en pijama en mi casa, ¿qué está haciendo? Y descubre que la niña estaba tranquilamente en su casa con su ropita de casa, con su pantaloncito, su camisa, no estaba de blanco, no estaba con bata. Y luego cuando me comenta, y es que me doy cuenta, esto fue ese espíritu que ciertamente se apareció. Más años después, este espíritu ya se manifiesta en una forma mucho más agresiva, en la cual yo ya había olvidado que había estado jugando la Ouija, ya pasaron años. Pero estas cosas se quedan impregnadas en las casas, en los lugares donde uno hace. Y si uno no hace una verdadera confesión, y yo ya a esas alturas yo ya estaba totalmente alejada de la iglesia, yo ya no iba a misa, yo ya estaba perdida. Bueno, pero se manifestó este espíritu de una manera muy violenta en la ventana, en una ventana de vidrio muy grande, un ventanal, y sonaba muy fuerte. Eran como las 9 de la noche y mi mamá y mi papá ya estaban en la cama y nosotras estábamos en la sala haciendo deberes. Mi hermana se había quedado dormida, estaba en la mesa dormida, pero yo estaba haciendo deberes de matemáticas. Yo no estaba pensando en nada de miedo ni nada de eso. Entonces yo veo y veo como una mujer anciana haciendo así la ventana horrible y todos escuchamos. Salió mi papá. Perdón, es una escena muy, muy grotesca. Salió mi papá, salió mi mamá, mi hermana se despertó. Fue un sonido que no fue en mi imaginación, todos lo escuchamos, pero yo fui la única que vi, que era una mujer que hacía así en la ventana. Incluso yo pensaba que era una vecina media belicosa que nosotros teníamos, que se enojaba por cuando mi mamá barría y todo eso. Ya saben, la típica latinoamericana, ¿no? La gente que se pelea por la basura. Y esta pensaba que era ella, pero cuando mi papá sale, eran las 9 de la noche, habían unos muchachos en la esquina del mismo barrio, muchachos sanos que estaban allí en la esquina simplemente reunidos. Se asustaron, se alarmaron al ver a mi papá así y les preguntan qué fue. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué pasa? Entonces ahí le contamos, sí, que alguien intentó meterse en nuestra casa. Y yo decía, sí, una mujer. Decían, no hemos visto a nadie, nadie ha pasado. Ya después que nos quedó más que entender que había sido por estas actividades que habíamos realizado en la casa
y que se manifestaron años después, en los que sonaban de esa manera la ventana. Tal vez en ese momento, no sé, mi mamá llevó agua bendita, no sé, no volvieron a suceder esas cosas, sinceramente, no volvieron a suceder y yo me aterroricé mucho y nunca lo volví a hacer, a pesar de que estaba haciendo otras cosas que también están condenadas, pero yo ya le tomé muchísimo respeto a esto de la Ouija y a pesar de que sea hecho sin el tablero que uno compra, no es necesario, como ya vemos, no es necesario. Uno puede contactarse con la oscuridad sin tener que comprar nada. Es decir, es solo la intención que uno le ponga para que estas manifestaciones empiecen a ocurrir. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues ya, ¿qué más les puedo decir de los riesgos del espiritismo? Aparte de todo lo que les he dicho ya. Tenemos el posible contacto con entidades malignas que se hacen pasar por familiares, porque se hacen pasar por alguien que uno conoce y obviamente no dicen todo porque no lo saben. Los demonios no son omniscientes, no son Dios. Ellos simplemente, como decía la hermana, lanzan dardos y por ahí puede que coincida algo, pero no es cierto. Podemos reconocer que no es nuestro familiar. Hay un alto riesgo de posesión demoníaca. Es un alto riesgo que nosotros hacemos. Por eso no es necesario ni siquiera estar activamente participando, sino con que estés allí presente, aunque no estés haciendo las preguntas, aunque no estés así, como lo que pasó con mi compañera de colegio, que ella no estaba participando y se enfermó. Entonces hay un alto riesgo de posesión demoníaca, que muchas veces se manifiesta por enfermedades que no tienen razón orgánica, biológica o de alguna patología que se pueda descubrir por la ciencia, sino que es algo que es inexplicable. Dolores de cabeza, vómitos, náuseas, no poder dormir por las noches o sentir una opresión. Todas estas son manifestaciones, lo que le llaman la típica, eh, ¿cómo le llaman? Cuando uno no puede dormir o no puede gritar, sientes que sueños como que estás despierta, entre despierta y dormida, y se manifiestan estas presencias oscuras. Y obviamente se presenta la dependencia emocional en la cual nosotros nos empezamos a obsesionar con esto. Esto es un gran riesgo porque obviamente nos desvía de la fe que tenemos solo en Dios. Parálisis de sueño, exactamente. Eso es lo que quería decir. Parálisis de sueño es lo que sucede muchas veces en casos de posesión. Y bueno, más adelante ya vamos a ver eso. Vamos a ver cómo justifican, gracias, parálisis de sueño. Vamos a ver cómo justifican estas creencias con la Biblia, porque es increíble de qué manera con la misma Biblia que te dice expresamente no lo hagas, ellos te lo justifican. En 1 Samuel 28, 3 al 25 vemos la narración en la que Saúl, rey de Israel, se encuentra en una situación desesperada y busca la ayuda de una bruja para consultar al profeta Samuel, quien ya había fallecido, y se presenta y habla y le da información. Entonces, ese fragmento en el cual te dice, mira, ves, sí está en la Biblia, sí se puede comunicar los muertos y los muertos te vienen y te hablan y te pueden ayudar, sin leer más adelante las consecuencias que tuvo que pasar Saúl, porque todo lo que hacemos luego tiene consecuencias. No, la Biblia no es simplemente un manual de instrucciones. La Biblia tiene partes que son poéticas, partes que son descriptivas y partes, no es prescriptivo. Esto para las personas que creen que porque en la Biblia dice una cosa, creen que eso ya lo está prescribiendo y hay que entender el contexto. Por eso no podemos individualmente tomar la Biblia, recortarla, quedarnos con ese pedazo y decir, sí, se justifica lo que yo creo porque aquí está, porque está en la Biblia. Cuando lo estás totalmente descontextualizando y no comprendiendo el todo, en donde la Biblia realmente nos dice que esto está condenado. Porque exactamente es solo un pretexto para justificar
cualquier cosa, porque con la Biblia se justifica todo. Vengo de la New Age y yo les tengo justificaciones para todo. Por eso es que ahora me quedo en la Iglesia Católica, donde yo sé que hay una interpretación guiada por el Espíritu Santo, no guiada por mi corazón, porque el corazón no es la guía de nosotros, es el Espíritu Santo. Cuidado con guiarnos con nuestro corazón, nuestras emociones. En Génesis 3:5, como siempre, el regreso a esto, el eterno engaño. Nos dice que seréis como dioses, la serpiente. Nos dice que podemos saltarnos este espacio-tiempo en el que nosotros estamos confinados para poder saber cosas que no podríamos saber de otra manera. Eso es un engaño. Cualquier cosa que te digan que te puedes escapar de las limitaciones del espacio y el tiempo son falsas. Es un engaño. Porque la Biblia lo que realmente nos dice en Levítico 19:31 es: no recurran a mediums, ni busquen a divinos, porque se contaminarían con ellos. Yo soy el Señor su Dios. No recurran, no recurran por ningún motivo, por ninguna desesperación, por ninguna curiosidad, por ningún juego. Levítico 26 insiste: yo volveré mi rostro contra cualquiera que recurra a medios y a hechiceros para prostituirse con ellos, y los exterminaré de su pueblo. Miren cómo utiliza la palabra prostituirse, es decir, el intercambio de dinero por algo que debería ser sagrado. Porque cuando las personas fallecen, según la Iglesia Católica, tienen que ser sepultadas en un campo santo. Es decir, su cuerpo tiene que ir a un lugar que ha sido consagrado. Nosotros por eso estamos totalmente en contra de la utilización, de la profanación de tumbas, de todo ese tipo de cosas, o de utilizar huesos de muerto para cuidar la casa. Todo eso es profanación. Y utilizarlas estas cosas para prostituirse con ellos, es decir, utilizar algo que es sagrado y en un intercambio de dinero, es algo condenado por Dios. No podemos nosotros acudir a algo porque, como vemos en el anterior verso, nos vamos a contaminar con ellos. Esas personas ya están contaminadas y nosotros nos vamos a ensuciar con ellos. En Isaías 8:19 nos dice: si os dicen consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, vosotros contestad no, nosotros consultaremos a nuestro Dios. Y así como alguien me dijo en un comentario anterior que tenemos nosotros el rosario, tenemos las coronillas, tenemos el Santísimo, allí es en donde nosotros podemos ir, poner nuestras peticiones, no irles a preguntar a las personas que han fallecido, porque ellos no son omniscientes, no son Dios, solo Dios, el Dios es solo uno. Vamos a ver cómo en Isaías también hay una advertencia a los egipcios en diferenciar el bien y el mal. Sí, y realmente en eso sí tiene razón. En eso sí tuvo razón la serpiente, porque la serpiente siempre mezcla verdades con mentiras, y es verdad. Nosotros ya no tenemos la excusa de decir: es que yo no sabía que eso era malo, porque cualquier persona, cualquiera, sabe que lo que está bien y lo que está mal. Y luego se hacen gimnasias mentales para poder justificar lo que ellos están haciendo que está mal, porque saben que está mal. Por eso, por ejemplo, por darles un ejemplo, las aborteras no le llaman bebé a lo que tenemos en el vientre de las mujeres cuando estamos embarazadas. Ellos le llaman saco de células, para que no se oiga tan horrible el acto que hacen. Entonces, saben que está mal. Entonces, sí, se sabe. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todo el mundo lo sabe. Cuando los niños son chiquitos es que uno les empieza a educar, a decirles: no, no robar está mal, no le pegues a tu hermanito, no hables malas palabras. Uno les empieza a enseñar, pero ya poco a poco ellos ya se empiezan a dar cuenta de por sí mismos, y lo que nosotros nos remuerde es eso de saber que hicimos algo mal. Por eso, asimismo, en ese pasaje vemos cómo al haber caído en desobediencia a Adán y Eva, ellos enseguida sintieron vergüenza, porque uno tiene remordimiento, es algo que hemos heredado. Cuando hacemos algo que está mal, nos remuerde la conciencia. Entonces, Isaías también nos advierte a los egipcios: los espíritus de los egipcios se agotarán dentro de ellos, y yo confundiré sus planes. Ellos consultarán a los ídolos y a los espíritus consultores, adivinos y mediums.
El profeta Isaías está anunciando cómo Dios, nuestro Señor, va a confundir los planes de cualquiera que acuda a estas cosas, a este tipo de, digamos, como saltarse algo, como hacer trampa en lo que es la vida, que es someterse a la voluntad de Dios y aceptar su voluntad, aceptar lo que viene y no quererlo cambiar de modos sobrenaturales. Ya creo que a estas alturas ya sabemos que no es una práctica inocente el consultar a los muertos, pero vamos a hacer un resumen. En primer lugar, atenta contra las prohibiciones expresas de la Biblia que dice que no podemos consultar con los muertos. Va contra el primer mandamiento que dice no tendréis otro Dios por delante de mí. Y cualquiera que va a consultarle a alguien pensando que esa persona lo sabe todo, entonces está pensando que es Dios de cierta manera. Está atentando contra el primer mandamiento. Esto es algo terrible. Segundo, porque las entidades espirituales se van a hacer pasar por nuestros seres, por seres inofensivos, como en el caso de nosotros se hacía pasar por una niña de 5 años. ¿Qué puede ser de malo? Es una niña, ella nos contaba que sí, que morí en un accidente, que yo me gustaba jugar. Eso es una charada, es una forma de querernos a nosotros meter en su bolsillo, querernos hacer creer que no es nada malo. Luego tenemos cómo nos genera obsesiones y psicosis. La psicosis son esos eventos de desesperación, de angustia, en las cuales empezamos a escuchar voces, empezamos a sentir muchas cosas en donde es un poco difícil tiene que ser alguien muy experto que pueda diferenciar si estamos hablando de una posesión o si estamos hablando de una psicosis. Y en cualquiera de los dos casos no es algo muy bonito, no es bueno. Estamos abriéndole las puertas a influencias malignas, a posesiones o a manifestaciones diabólicas. Cosas que se mueven del lugar, que desaparecen, eh, luces que se apagan, sonidos, pasos, todo ese tipo de cosas que empiezan a suceder, que no tienen sentido y que nosotros no tendríamos por qué acercarnos a eso. O sea, ¿por qué invitarlo a nuestra casa? Que eso es lo que hacemos cuando nos ponemos a jugar estas cosas, las estamos invitando. Y obviamente nos estamos desviando de la fe y confianza en Dios al hacer este tipo de prácticas. Les traigo estos documentos de la Iglesia Católica donde nos advierte sobre esto, a pesar de que encontré muchos documentos, pero estos son los que me llamaron la atención. En el, bueno, mi latín es bastante malo, así que si lo pueden leer, Officioranum Numerum. Esto fue escrito por el Papa León XIII en una constitución apostólica de 1897, donde nos dice, debe ser incorrecto leer o conservar libros en los que se enseñe y se recomiende la brujería, la adivinación, la magia, la evocación de espíritus y otras supersticiones de este tipo. En este oficio se hablaba de los libros que deben ser prohibidos. Y me van a decir, oh, la libertad de expresión. Pero tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros al empezar a leer este tipo de cosas es donde empezamos a darle cabida. Y el Papa lo sabía, porque en ese contexto estamos viendo cuando fue el boom del espiritismo y cuando empezaron a surgir estas cosas. Y en esta época se escribieron muchísimos libros sobre brujería, magia negra, invocaciones a los muertos. Incluso estas invocaciones estaban en latín, que de alguna forma el latín es un idioma que es muy utilizado en los exorcismos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las invocaciones también están en latín? Hay que tenerle cuidado con eso. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que hacer eso, porque si lo estamos haciendo, estamos invocando, es como llamar a un número de teléfono. Alguien va a responder. Así que esa es la razón por la cual estos libros estuvieron prohibidos y deberíamos nosotros, si encontramos un libro de estos, quemarlo, no leerlo, no tenerlo en la casa, ni siquiera ahí guardado, quemarlo. Yo he tenido tantos libros, todos bueno, están en Ecuador, pero de las cosas que me traje de ese sentido, todas ya están en la basura. No puedo mantenerme estas cosas porque es algo que no podemos nosotros mantener en nuestro poder. En el Lumen Gentium del Papa VI, en noviembre 21 de 1964, nos advierte.
Este Sagrado Concilio acepta con gran devoción la venerable fe a nuestros antepasados con respecto a esta vital comunión con nuestros hermanos que están en la gloria celestial o que habiendo muerto todavía están siendo purificados. Esto es, las almas del purgatorio. En este documento se nos habla de cómo es la verdadera devoción que tenemos que tener a los santos o a las personas que han partido y de qué manera nosotros nos dirigimos a ellos, haciendo misas por ellos, sufragios por su alma. Esa es la forma correcta. Y nos dice, si ha habido algún abuso, exceso o defecto que se haya infiltrado aquí o allá, hacer lo que esté en su poder para eliminarlos o corregirlos. Esto es que si hemos utilizado mal esta forma de comunicarnos, porque por ejemplo para fieles difuntos hay personas que creen que es el momento preciso para comunicarse con sus seres y empiezan a hacer preguntas o les empiezan, esa no es la manera como nosotros debemos honrar. Debemos leer este documento en donde nos está explicando cuál es la manera católica de nosotros honrar a las personas que han fallecido, especialmente dedicándoles misas. Esa es la forma que hay que hacer, no otra. Restaurar todas las cosas para alabar más plenamente a Cristo y a Dios. Por lo tanto, enseñen a los fieles que el auténtico culto a los santos no consiste tanto en multiplicar los actos externos, sino más bien en la intensidad de nuestro amor. Esto quiere decir que es algo interno, que tiene que ser algo que nosotros lo hacemos de una manera interna. La devoción, la verdadera dulía que nosotros le rendimos a los santos, no es actos exteriores, no son cosas así, y mucho menos formas de tratar de preguntarles cosas como si ellos fueran omniscientes. Si no, le vamos a estar dando la razón a los protestantes que creen que nosotros los adoramos a los santos, porque nosotros tenemos que tener claro que ellos no son omniscientes, que nosotros nos dirigimos a ellos solamente a pedirles que rueguen por nosotros, no a preguntarles cosas. Eso no es la devoción a los santos. Mucho cuidado. Si visitas una casa y ellos tienen a sus familiares difuntos, he visto eso y eso es una forma que no debería. No deberíamos nosotros apegarnos tanto a ellos por nuestro propio duelo. Es por eso que nosotros sepultamos a nuestros muertos en un camposanto, que es a donde los dejamos. Y de ahí nosotros hacemos un periodo de duelo, pero no vamos a seguirnos, digamos, creando esos vínculos con ellos. Tenemos que dejarlos partir. No podemos seguir haciendo cosas de esas, pues es crear un apego hacia sus almas. Exactamente, hay mucha superstición, pero para eso estamos aquí, para aclarar y que nosotros aclaremos a nuestros hermanos. Saquemos de esta información de aquí, llevémosla a nuestras iglesias, eh, a nuestras congregaciones y comentemos esto. Tenemos que tener grupos externos a las redes sociales para hablar con las personas directamente. Sí, y de eso vamos a hablar, Marroca, en la clase que viene a fondo sobre las creencias indígenas. Así que nosotros lo que tenemos que ver en los santos son ejemplos, pedirles que rueguen por nosotros, pero no preguntarles cosas, porque ellos no son Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dijo el Papa Francisco en una homilía muy reciente en la Casa Santa Marta. Él dice, los demonios educados que te convencen que no son enemigos. En esta mediocridad espiritual en la que estamos hablando en este momento, nos dice, esta mediocridad nos corrompe desde dentro y afirma, tengo más miedo de esos demonios que de los primeros cuando me dicen, tengo necesidad de un exorcista porque una persona está poseída por el diablo. No me preocupo tanto por eso como cuando veo gente que ha abierto la puerta a los demonios educados, aquellos que nos persuaden de que no son nuestros enemigos, porque el demonio no va a ser tanto como hemos visto, nos hemos acostumbrado en Hollywood a ver todas esas manifestaciones del tipo la película El Exorcista, me parece que es, en donde la mujer le da vueltas la cabeza y vomita. Esos son casos muy, muy raros. Eso no es lo más general. Lo normal
es que el demonio sea muy sutil en su forma de alejarnos de Dios, porque la meta del demonio es alejarnos de Dios. Y él nos va a hacer de una manera muy sutil, no se va a presentar de esa forma. Por eso el Papa Francisco nos advierte de estos demonios educados, o sea, de los que se hacen pasar de una manera más, se puede decir, eh, menos espectacular, más sutil. Vamos a ver lo que nos dice el catecismo. El catecismo ya lo hemos visto, esta numeral del catecismo 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Lo hemos visto en todas las clases anteriores que hemos hablado sobre la adivinación. Y aquí les he resaltado lo de la evocación de los muertos. Cualquier recurso a medium se encierra en una voluntad de poder sobre el tiempo, lo que les decía, querer saber algo que pasó antes o que va a pasar después, es algo que no lo puedo saber ahora. Eso es algo que está totalmente prohibido por el catecismo. Es una manera de granjearnos la protección de poderes ocultos. Y cuando le pedimos que nos proteja, sí, que me proteja de estos huesitos a mi casa, estamos cayendo en supersticiones. Y por si acaso alguien les diga, ay, pero la Iglesia Católica tiene reliquias y tiene también huesos de santos y adoran la mano de Santa ni sé qué, les van a decir si ustedes comentan esto allá afuera. Sépanlo que la Iglesia prohíbe que estas reliquias estén fuera de un relicario. Ese esqueleto de Santa Muerte es otra cosa totalmente falaz. Es un demonio disfrazado de catolicismo y tenemos que rechazar. Tenemos que rechazar. Yo era amante de las calaveritas y no. ¿Qué hacer si hemos caído en el espiritismo? Primero tenemos que descartar la posición demoníaca, es decir, tenemos que acudir a alguien que sepa de estas cosas, a un demonólogo que sepa distinguir para que te remita a un exorcista oficial, porque no cualquier sacerdote es exorcista. Y no cualquier manifestación extraña es posesión demoníaca. A veces puede ser solamente psicosis, puede ser en el campo de lo psiquiátrico. Así que si vemos que luego de haber jugado estas cosas, puede ser no precisamente tú, puede ser alguien en la casa que no participó, que empieza a manifestar estas cosas, tenemos que enseguida descartar si estamos hablando de una psicosis o de una posesión. Y esto lo hace una persona que conoce. ¿Y quién puede expulsar los demonios? Son los sacerdotes oficiales exorcistas de la Iglesia Católica, que ellos son los únicos que tienen ese poder. Se les ha garantizado ese poder sobre los demonios y ellos lo hacen. Ahora tenemos que hacer un examen de conciencia. He participado alguna vez en sesiones de espiritismo, el uso de la tabla de la Ouija o de cualquier técnica similar para comunicarme con entidades espirituales. Segundo, he buscado consejo o guía en mediums, adivinos o personas que pretenden tener un poder de comunicarse con los muertos. Incluso he escuchado que se comunican con las mascotas muertas. La locura avanza. 3, he leído libros o he estudiado sobre espiritismo, brujería, magia o cualquier práctica relacionadas sin tener en cuenta la advertencia de la Iglesia Católica. Cuarto, he compartido información o he animado a otros a participar en prácticas de espiritismo o a buscar comunicarme con los muertos. Ya sabes, no es necesario que participes. Con solo estar presente estás en riesgo. Así que si has estado presente y no eres tú, es decir, si estás en una reunión de amigos y alguien saca esta idea a colación, retírate, no te quedes, porque si no vas a tenerte que confesar. Sexto, he tenido miedo o curiosidad excesiva hacia el espiritismo, comunicación de los muertos, sin buscar una comprensión guiada de la Iglesia Católica. Tenemos que acercarnos. Si empiezan a suceder estas cosas así extrañas en la casa, ruidos, cosas así, en lugar de quedarnos con miedo o de solitos nosotros querer llevar con agua bendita y todo eso, tenemos que hacer. Exactamente.
Una cosa es tener un cráneo en la mesa para recordar nuestra mortalidad, ese memento mori que tenemos que nosotros tener. Esto me recuerda al padre Javier Rabasi, Olivera Rabasi, me parece que estoy bien. Él habla de eso, de recordar nuestra mortalidad por medio de eso, de una manera muy respetuosa, no de una manera supersticiosa, no de pensar que ese muertito me va a cuidar la casa, que también tengo cuentos sobre eso, pero eso para otro día, si quieren les comento, de cosas que pasan cuando dejan esos huesitos de muerto en la casa. No está bien, lo están usando como amuleto, no lo están dignificando a esa persona, porque ya son sus restos mortales, pertenecen a un camposanto, pertenecen a un relicario, tienes que darle respeto, porque igual es un humano, son sus restos. Luego tenemos, he sido consciente de cómo el espiritismo puede alejarme de mi fe en Dios y la confianza en su providencia. Si no, tengo que decir que estoy atentando contra el primer mandamiento. Así es. Eh, he rezado o buscado la intercesión de los santos o ángeles en lugar de buscar, he rezado o he pedido a los santos en lugar de recurrir a prácticas espiritistas. Es decir, que en lugar de ir a las prácticas espiritistas, acudo a los santos de una manera correcta. Si he hecho eso, entonces está bien. Pero si estoy en una situación de dificultad, en lugar de hacerlo de la manera correcta, que es acudir a los santos, pedir su intercesión, les pedimos que nos diga cosas, estamos mal. Eso hay que confesarlo, porque estamos malinterpretando la devoción a los santos. Hay que tener mucho cuidado con eso para que no nos digan idólatras. 9. He sido respetuoso o compasivo con aquellos que han podido tener prácticas espiritistas, porque eso es otra cosa. El que nosotros estemos aquí no nos hace superiores a otras personas. Yo vengo de ahí. Yo les vengo a contar mi testimonio. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy tal cual como ustedes. Solo les vengo a advertir que no lo hagan, porque pueden caer muy bajo, pueden pasarle muchas cosas y no quiero que les pase, que no quiero que les pase a sus familiares. Así que adviertan cuando vean este tipo de situaciones en algún familiar, algún hermano, algún primo, algún amigo, avisarles para que se retiren de ese tipo de cosas. Ahora, con este examen de conciencia ya listo, me puedo acercar a la reconciliación y enumerar todas estas cosas que yo he dicho al Padre para que Él nos dé la absolución. Nosotros hacemos una penitencia tal como nos la dice y la renuncia total a este tipo de actividades. No recaer en eso, no recaer en eso. Tenemos que, y para esa renuncia, como siempre voy a recomendar, siempre no me canso de recomendar la oración diaria del Santo Rosario, diaria, porque cada día es un nuevo reto para nosotros, de que podemos caer nuevamente en tentaciones, en este tipo de cosas. Y cada Ave María es un mazazo en la cabeza del demonio. Por eso es importante el rezo del Santo Rosario, rezo meditado, porque estamos meditando en la vida de Jesús. Estamos pidiéndole a María que nos muestre el fruto de su vientre. Y ese pedirle tan constantemente, son 50 Ave María, 50 veces estamos pidiendo que nos muestre el fruto de su vientre. Es pedirle que nos muestre a Jesús en nuestras vidas cada día. Y es por eso que se debe de hacer a diario. Y la Eucaristía constante, por lo menos una vez a la semana. Como última frase o cita que me pareció muy relevante, es esta de Efesios 6:12, que dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores y autoridades del mundo invisible, los espíritus, contra grandes poderes en este mundo de tinieblas y contra los espíritus en los lugares celestiales. No, ¿y cuál es qué es lo que dice más adelante Efesios? Póngase la armadura de Dios. Así que pónganse la armadura de Dios, que es la palabra, el escudo es la fe, y nuestra verdad es Jesucristo. Y de esa manera nosotros no vamos a caer en estas trampas del demonio, porque son trampas
La batalla es por nuestras almas. El demonio nos las quiere arrebatar porque son almas de Dios. Pero nosotros no podemos venderle el alma al diablo. Eso no existe. Las almas le pertenecen a Dios. Y el diablo lo que quiere es robárselas. No las podemos nosotros voluntariamente ofrecer. Le podemos abrir la puerta, sí, pero no. Exacto. Yo cuando veo un cráneo me digo, algún día estaré así, no importa los logros que consiga, algún día moriré. Dios es el único que me puede liberar de esta maldición de la muerte, darme vida y felicidad eterna. Es verdad, así es verdad. Todos vamos a morir, todos vamos a estar en ese momento en el cual vamos a dejar este cuerpo y todas las cosas mundanas van a quedar atrás. Y de allí vamos a tener que rendir cuentas. Por eso todas estas cosas malas que yo he hecho, las quiero reparar, porque todas las cosas malas que yo he hecho tuvieron consecuencias y por eso quiero reparar en lo que me queda de vida, hacer la proclamación del evangelio y de la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Por eso a mí nadie me mueve de aquí, de la iglesia católica, que es la que me dio esta absolución de mis pecados y me da ese alimento para mi alma, que es la Eucaristía. Y por Dios les recomiendo, acudan a la Eucaristía constantemente, porque esto nos va a nosotros limpiando poco a poco. No es cierto de que, ay, ya creí en Jesucristo, ya estoy salvo. No, esto es un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación no es limitado a las viejitas o a los santos que vemos en los altares. Nosotros también nos podemos convertir en santos anónimos, porque no es que yo quiero ser santa para que algún día me hagan un altar, ya cuando yo me muera haya un altar ahí, Santa Priscila. Eso no es, esa no es la motivación. Tenemos que hacer muchas letanías de humildad, renunciar a ese deseo de ser aprobados, de ser honrados, porque ese no era el deseo de los santos. Si los santos han llegado tan lejos a estar ya en los altares, no es porque ellos querían estar ahí, es porque ellos lo merecen. Entonces buscamos merecer eso. Por eso nosotros decimos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Así rezamos nosotros. Seamos dignos. No es algo overnight, como dicen en inglés, no me acuerdo cómo se dice, de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, es un proceso y en ese proceso tenemos que estar, porque el día en que nosotros fallezcamos, el día que muramos, vamos a tener que rendir cuentas y vamos a tener impurezas, vamos a tener que limpiar eso. Dios es justo, es justísimo y el cielo es un lugar precioso en el cual no entra nada sucio, no entra pecado ahí. Así que todos los pecadillos que nosotros tenemos, los tenemos que ir limpiando ahora en vida, o si no, los vamos a tener que limpiar después en el purgatorio. No hay otra, no hay escape, pero el pecado no entra en el cielo. Lo que nos tenemos que mantener es en gracia de Dios para poder morir en amistad con Él y saber que vamos a pasar por esa purificación, por esa limpieza, hasta poder llegar a la gloria de Dios y estar en su presencia, porque antes de eso no vamos a hacerlo. Es importante estar confesado siempre. Es la confesión, por favor. Por lo menos una vez al año leí que en mi investigación. Mientras estemos vivos hay esperanza. La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Sí, y no es que hay que esperar hasta el último momento que, ay, ya cuando me muera ahí yo me arrepiento. Y si me muero en pecado mortal. No, no es así. Me puedo morir en pecado mortal. Y ahí ya de ahí ya no hay marcha atrás, no hay otra oportunidad. El purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio es para los que murieron en amistad con Dios. Por eso procuremos morir en amistad con Dios, acudir a la confesión por lo menos una vez al año y a la Eucaristía todas las semanas. Tenemos que estar santos para estar con Dios. Sí, porque solo Dios es santo y en su presencia solo puede estar quien es santo. Y aspiremos a eso. No pensemos en que eso es solamente para esas personas del medievo, así tipo San Agustín, San Francisco. No, todos podemos llegar a esa santidad, pero es un proceso del día a día, de hacer mucha humildad, de pedir mucha humildad, que es, creo, la virtud más importante de todas. Entonces, hermanos, ya con esto les dejo con mis redes sociales para que me sigan, no por mí, sino por el mensaje.
Desde niña me enseñaron a estar sin pecado para no tenerle miedo a la muerte. Es verdad, es verdad. Y en la clase que viene que vamos a hablar sobre la ayahuasca, les voy a hablar sobre eso del miedo a la muerte, que es wow. Wow, ya les voy a contar. Espero que me acompañen en la otra clase porque va a estar muy interesante. Es como un complemento de esta clase porque también tiene mucho que ver con el espiritismo. Entonces, por eso lo pusimos como que en este orden. Les pido, por favor, que me sigan en redes sociales para que apoyen mi ministerio. Mi idea es hacer reparación de todas las cosas malas que hice y quiero darles cuando estamos en gracia hasta los demonios nos tienen miedo, es verdad, nos tienen miedo y ya ellos no nos pueden leer nuestra mente. Ellos ya, y nosotros nos vamos librando de todos esos vicios, de esos defectos, nos vamos librando. Así que, gracias, Yesenia. Síganme en redes sociales, apóyenme con un like, con visitas a mi canal. Espero sus comentarios por allá también, porque es mi idea de hacer apologética, defender nuestra fe católica, porque al darme cuenta que esta es la verdad, es algo que yo se lo quiero decir a todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo esté en la Iglesia Católica. Dios quiere que todas las almas se salven, la mayoría de las almas se salven, no solamente para uno, es para todos. La Iglesia Católica está abierta a todos. Y yo quiero abrirle las puertas de mis redes sociales con mis humildes aportes, porque soy una bebé. He aprendido algunas cositas y las estoy compartiendo en el camino, porque estoy en un camino de aprendizaje, no es que sea experta, pero estoy aprendiendo y en el camino les estoy compartiendo lo que yo escucho de otros. Ya no son mis ideas, ya no son mis interpretaciones personales, es el magisterio, la tradición y la Sagrada Biblia. Es un trípode, no es una sola cosa. Es un trípode que tiene mucha firmeza y que eso es lo que a mí me da la confianza de saber que esta vez estoy en la verdad y no voy a volver a desviarme de mi camino. Porque hoy estoy, mañana no sé. ¿Cómo se llama mi canal? Soldier of Truth Publishing. Si Richbel lo puedes poner en la pantalla en más grande para que se vea, porque aquí en las letras está muy pequeño, tal vez no lo ven. Les invito, por favor, a visitar mis videos. Yo estoy recién comenzando, pero estoy todos los días publicando. No me importa que todavía no tenga tantas visitas, porque la idea es el mensaje. Y a alguien le sirve, a alguien lo comparte, y así poco a poco puede que en algún momento eso explote y llegue a muchas más personas. Pues esa es la idea, ¿no? De que estas ideas sean, ¿cuál es la palabra? Difundidas, que estas ideas se expandan y que dejen de haber muchas iglesias. Nosotros, Jesucristo solo fundó una iglesia y es en la Iglesia Católica donde nosotros encontramos la plenitud de la verdad. Pueden entonces en la descripción de este video encontrar todos los enlaces para seguirme, para que me apoyen y para que me dejen sus comentarios, sugerencias. Yo estoy abierta a todo. Y bueno, gracias, Yesenia. Ya con esto yo me despido. Richbel tiene un pequeño problemita con su cámara. Gracias, Cecilia. Así que él no va a poderse acercar. Pero yo de parte de él me despido. Les agradezco muchísimo su presencia, su tiempo. Para mí es muy valioso que hayan dejado un pedacito de su vida para dedicárselo a escuchar las palabras de esta su humilde servidora, Priscilla Locke, Soldier of Truth Publishing. Gracias, Cecilia. Les agradezco muchísimo por esos follows, por esas suscripciones. Les agradezco tanto. Y ya saben, nos veremos la semana que viene en otra clase más, en donde hablaremos sobre los sueños lúcidos, la ayahuasca, interpretación de los sueños, otras formas de espiritismo. Así que los espero por allá la semana que viene. Muchas gracias y bendiciones. DASAM, Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén
certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.